A continuación avanzamos con la sesión de microangiopatía trombótica. Llamo al doctor Giovanni. Nuestra siguiente presentación estará a cargo de la doctora Diana Lucía Bravo Guerra. La doctora Diana es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Bosque. Es líder y coordinadora de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación OMI, quien nos hablará sobre microangiopatía trombótica, enfoque desde el cuidado crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo deseo manifestar que para mí es un privilegio poder compartir este escenario académico con ustedes. Mi agradecimiento a la Fundación Poema, al doctor Ardila y a la doctora Carolina Puente, que es intensivista de la Fundación Hospital de la Misericordia y hacen posible que yo pueda asistir. Vamos a hablar de las microangiopatías trombóticas en el escenario de cuidado intensivo pediátrico. Por supuesto, vamos a ahondar más en los escenarios clínicos que que presentan los pacientes y que pueden comprometer su vida y la función de sus órganos blancos. Son mis conflictos de interés. Bueno, primero como una visión general de las definiciones de microangiopatía, hablando como condiciones caracterizadas por el daño endotelial que resultan en trombosis microvascular, y es ahí en donde nosotros como intensivistas vemos el efecto clínico sobre los pacientes. Como ustedes ya saben, se trata de un tema de una anemia hemolítica microangiopática, necesariamente no inmunomediada, esto interrogado y con asteriscos, como lo vamos a ver más adelante, que tiene presencia de un órgano, de una isquemia tisular sobre un órgano blanco, y con asociación de trombocitopenia, aunque vamos a ver más adelante que no necesariamente en todos los casos se cumplen todos los criterios. ¿Cuáles son los problemas en cuidado intensivo? Los problemas en cuidado intensivo están dados principalmente por la lesión microvascular, un estado de hipoperfusión tisular que está dado por la oclusión del capilar y por el proceso hemolítico, también la coagulopatía, la presencia de órgano blanco, y esto con una presentación clínica que puede ser muy diversa. Y realmente cuando hablamos de esto en los escenarios académicos en la unidad, hablamos que el paciente no nos llega con un letrero de soy una microangiopatía trombótica. Pueden llegar a la unidad por el compromiso de órgano blanco o puede desarrollarse dentro del paciente que está hospitalizado en cuidado intensivo con otro tipo de patología y se desarrolla ahí la microangiopatía trombótica. Y tenemos que ser, digamos que para nosotros el enfoque de las MAT va principalmente guiado hacia el diagnóstico oportuno, porque los protocolos de tratamiento siempre son, entre comillas, más fáciles o menos complejos, pero el diagnóstico, que no se nos pase y que no nos demos cuenta cuando ya tenemos una lesión de órgano blanco instaurada, es realmente nuestro desafío. Para nosotros el gran problema es la disfunción microvascular, tener, como vemos acá, en el primer escenario, un endotelio indemne que nos garantiza un adecuado flujo sanguíneo con una adecuada perfusión del órgano blanco, es nuestro objetivo. Pero ¿qué ocurre en las microangiopatías trombóticas, que es el escenario B? Tengo una oclusión del capilar, una oclusión microvascular, y también tengo extravasación del contenido intravascular al lecho extravascular con compromiso del órgano blanco, tanto por hipoperfusión como por esta extravasación o este daño directo sobre el endotelio. Estos son los mecanismos y esto es a lo que le tenemos pánico los intensivistas y bueno, más los pacientes, que es la disfunción microvascular en el escenario de lo que se conoce como choque microcirculatorio. Es que estos pacientes hacen lesión de órgano blanco y estos pacientes incluso pueden fallecer con hemodinamia perfecta.
con variables hemodinámicas perfectas. Ustedes llegan a la unidad de cuidado intensivo y ven un monitor que todo está perfecto y el paciente tiene marcadores de hipoperfusión tisular y está premortem. Puede pasar. Y puede pasar que lo mismo y el riñón está ya entrando en falla o estamos con un compromiso de órgano blanco instaurado. Son 4 escenarios básicamente en los que nos muestra el tipo 1, esto es a nivel microcirculatorio, hace referencia a la distribución heterogénea del flujo sanguíneo a nivel microvascular. El escenario 2, hemodilución o anemia, que es básicamente por una baja concentración o una baja densidad eritrocitaria efectiva que va a comprometer la perfusión tisular o la entrega de oxígeno a los tejidos. Un tercer escenario que es el de constricción o taponamiento, que es ahí donde entra el rol de las microangiopatías, la oclusión directa del capilar a nivel microvascular que no permite ni la entrega de oxígeno ni la remoción de CO2. Y finalmente el tipo 4, que es el edema. Entonces hay un espacio a nivel extravascular entre el capilar y la célula tan grande que está aumentado por ese edema tisular que no me permite la perfusión del órgano blanco. Es por esto que las microangiopatías trombóticas también son de asunto de los intensivistas. Entonces, el escenario clínico inicial es que un paciente ingresa a UCI pediátrica por un compromiso de órgano blanco con requerimiento de algún grado de soporte y monitoría. Las causas pueden ser diversas, con un hemograma inicial que muestra anemia y trombocitopenia. Por supuesto, estas son nuestras banderas rojas para empezar a sospecharlo. Como ustedes saben, los estudios preliminares, hablar de una anemia hemolítica con una LDH elevada, disminución de aptoglobina, la presencia de esquistocitos y antes, como ustedes saben, las definiciones de las microangiopatías han cambiado mucho en los últimos años. Y hasta aproximadamente el 2015 en todas partes se mencionaba que necesariamente debíamos tener un CUMS directo negativo. Esto ya está revaluado y cada vez hay más estudios porque hay tipos de microangiopatía, como vamos a ver más adelante, que pueden llegar a tener algún tipo, el CUMS directo positivo, pero por supuesto recordando que se trata de una anemia como premisa, que es una anemia hemolítica no inmunomediada. Estos son los estudios secundarios frente a la sospecha de microangiopatías trombóticas, en el que encontramos, por supuesto, la evaluación de los órganos blancos, entre ellos el riñón, hígado, páncreas, corazón, por supuesto, lo que ya sabemos del estudio de Shiga toxina en materia fecal, por supuesto, la actividad de ADAMS-13, complemento. La evaluación también, dependiendo del enfoque clínico, la evaluación frente a un escenario de sepsis o de síntomas respiratorios, la evaluación, la presencia de una PCR para neumococo o un panel molecular en el que se identifique neumococo. Estamos ya en la era de las microangiopatías post-COVID-19 y también test para H1N1. El análisis genético, niveles de vitamina B12, aquí los anticuerpos antifactor H y biopsia renal. Yo creo que con esto, digamos que no a todos los pacientes les vamos a hacer todo esto, pero dependiendo de la orientación clínica, estos son los estudios que tenemos disponibles para poder hacer un adecuado diagnóstico. Entre los diagnósticos diferenciales, digamos que en su mayor incidencia, esta gráfica nos muestra cuáles son los diagnósticos diferenciales de microangiopatías entre adquiridas y congénitas, entre las que encontramos el SHU asociado al síndrome hemolítico urémico asociado a toxina Shiga, está el asociado a neumococo, que cada vez estamos hablando más de este tema, la púrpura trombótica trombocitopénica. Están ya emergentes y cada vez más hablándose de las microangiopatías post-trasplante de precursores hematopoyéticos. Tenemos también la PTT, pero hereditaria, y tenemos las mediadas por complemento, que aquí pone entre paréntesis el SHU atípico, porque cada vez digamos que se hace más como… Lo que antes todo era SHU atípico, ahora se habla de microangiopatías mediadas por complemento en situaciones que pueden ser secundarias.
los defectos de cobalamina y los defectos para la codificación del gen de la DGKE, la diacilglicerolquinasa epsilon. Este es un cuadro en el que nos habla de forma muy completa el abordaje diagnóstico, la presentación clínica de los diferentes tipos de microangiopatía trombótica, empezando por la de mayor ocurrencia, que es la asociada a toxina Shiga, en donde el tratamiento va a estar dirigido principalmente a las medidas de soporte. Está el secundario, infección por neumococo, que también medidas de soporte, por supuesto antibioterapia, asociado a diacilglicerolquinasa epsilon, a la mutación de este gen, que también termina siendo medidas de soporte y nefroprotección, pero entonces cada vez vemos que hay grupos que están utilizando algún tipo de terapia inmunológica dirigida a esta condición. Los defectos de cobalamina, tenemos las mediadas por complemento, en donde principalmente en pediatría se considera que se benefician, y cada vez hay más evidencia sobre el uso temprano de culizumab en las primeras 24 horas posterior al inicio posterior al diagnóstico. Y tenemos finalmente la púrpura trombótica trombocitopénica con su esquema de tratamiento, que es la terapia de recambio plasmático en primera línea. Vamos a hablar de los casos clínicos. Ana, 14 años de edad, en el año 2017, no tiene antecedentes personales de importancia, tiene una tía materna con LES, y hace 2 semanas tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, pero ingresa esta vez por estatus convulsivo, progresando a choque hipotensivo con un estado de insuficiencia respiratoria, también mediado por el uso de medicaciones dirigidas al tratamiento del estatus. Se documenta una anemia con una hemoglobina de 7.8 y una trombocitopenia de 30.000. Los reactantes de fase aguda son negativos, C3 y C4 son normales, y los estudios de autoinmunidad están en curso. Ingresa a UCI pediátrica. Iniciamos el manejo de vía aérea. Nosotros les hablo desde la perspectiva, como les digo, de cuidado intensivo. Arrancamos con el manejo de soporte vital, soporte hemodinámico, el manejo del estatus convulsivo, o sea, nuestro órgano blanco resuelve el estatus y ya tenemos una paciente con estabilidad hemodinámica y vigilancia neurológica. Y ahora sí nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué fue lo que llevó a esta paciente a esta condición? Entonces ampliamos los estudios encontrando una LDH superior a 500, un CUMS directo negativo con función renal normal, y se solicitan niveles de AMS-13, que como ustedes saben en nuestro medio nunca se obtienen en las primeras 24-48 horas posterior a la muestra. El TAC de cerebro tiene leve edema bilateral sin datos de herniación. A las 48 horas se logra tener una angioresonancia de cerebro que muestra una trombosis de seno venoso. Con esto tenemos datos que nos orientan hacia una púrpura trombótica una MAT. Todavía no tenemos el dato de AMS-13, pero por la presentación clínica, función renal normal, pensamos que puede ser una púrpura trombótica trombocitopénica. Se llevó a cabo una terapia de recambio plasmático 7 sesiones con volumen 1.5 volúmenes plasmáticos con plasma fresco, y se adicionó pulsos de metilprednisolona durante 5 días. Hacia el tercer día de terapia pudimos documentar un descenso de se realizó el descenso de la sedación, encontrando también que la paciente tiende a mejorar su estado de alertamiento, a los marcadores neurológicos en mejoría, no volvió a convulsionar, y desde el punto de vista hematológico encontramos un conteo plaquetario superior a 105.000 con una LDH de 250. La paciente se encuentra en tratamiento integral y en rehabilitación. Al día 8, cuando ya la paciente había salido de cuidado intensivo, nos comentan que la actividad de AMS-13 había salido en el 7%. Entonces, digamos que esto habla de en nuestro medio cómo funciona este tema, que ustedes pues lo conocen más que nadie, es que muchas veces las pruebas salen posterior a la terapia y a que ya se ha instaurado todo el tratamiento en el paciente.
Como ustedes saben, entonces para hablar un poquito de PTT, la lesión endotelial está mediada principalmente por el déficit o falta de actividad de ADAMS13, que puede ser por anticuerpos anti-ADAMS13, con un estado proagregante asociado a que no hay quien clive el factor de von Willebrand. Esto ya lo conocen ustedes perfectamente. Las características de su presentación es principalmente de tipo neurológica, pero también puede ocurrir digamos que con otros órganos blancos en mucho menor proporción. La trombocitopenia menor de 30.000 y necesariamente la actividad de ADAMS13 menor al 5 al 10%. El abordaje terapéutico, tenemos que como primera línea está la terapia de recambio plasmático, donde nuestro objetivo es remover anticuerpos anti-ADAMS13, remover factor von Willebrand y proporcionar ADAMS13. Se puede o no considerar, pues, digamos que eso es en conjunto con el grupo de hematología, considerar esteroide, y se considera que hay respuesta con conteo plaquetario superior a 150.000, LDH en descenso y mejoría neurológica. En este escenario, se considera suspender la terapia de recambio plasmático, ajustar el esteroide, y cuando no hay respuesta, entonces se puede considerar incluso en intensificar la terapia de recambio plasmático y otro tipo de terapia inmunomoduladora, inclusive rituximab. Tenemos el caso de Susi, 15 años, ingresa por urgencias con edema generalizado, se documenta hipertensión arterial, proteinuria, hematuria con un BUN y una creatinina elevados, unas hemoglobina de 7,8, plaquetas de 140.000. Estas plaquetas nos hicieron, digamos que funcionaron como un factor de confusión y un factor de discusión con esta paciente. Tiene un CUMS directo positivo, tiene un LDH de 300, C4 y C3 consumidos. Se solicitan estudios de enfermedad autoinmune y el grupo de nefrología considera que con estos datos, por la lesión renal, digamos de carácter rápidamente progresivo, puede estar tratándose de una microangiopatía secundaria al debut de una enfermedad autoinmune, además por ser femenino y por la edad. Ahí realmente hay varias cosas que controvertir. CUMS directo positivo y plaquetas que no están tan disminuidas. Finalmente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, nosotros con nuestro manejo de soporte renal y pues, frente a la solicitud de nefrología y frente a la duda de si se trata de una MAT secundaria al debut de enfermedad autoinmune, se decide iniciar terapia de recambio plasmático, sobre todo para frenar, como ustedes saben, la rápida progresión del órgano blanco. Posterior a esto, estando con terapia de recambio plasmático, el riñón se deteriora, hace una urgencia hipertensiva, tenemos que iniciar protocolo de hemodiálisis. Finalmente, pues ya estamos todos de acuerdo con que es un cuadro de MAT secundaria y se llevan a cabo 7 sesiones de recambio plasmático, teniendo una mejoría en el conteo plaquetario y un descenso de la LDH, con un incremento favorable de la función renal y un soporte renal que se encuentra en descenso. Aquí lo que quiero puntualizar es la importancia de la oportunidad del inicio de la terapia de recambio plasmático cuando estamos frente a la duda de si estamos ante una microangiopatía secundaria. Como ustedes saben, esto se trata de la pérdida digamos que este escenario clínico está mediado por la pérdida de función de factores reguladores del complemento, como es el factor H, o sea, anticuerpos, antifactor H, que es uno de los objetos de investigación más importantes ahorita en MAT secundaria y en CHU atípico, y la ganancia de función de factores activadores del complemento, que pueden ser muchas causas y que seguramente ustedes lo han visto en muchos escenarios, y el caso clínico que acabo de mencionar era el debut de una enfermedad autoinmune. El CHU atípico o lo que hablaba antes la literatura, todo como CHU atípico, ahora también se está como cambiando el término hacia microangiopatías mediadas por complemento. Finalmente es una activación inadecuada o excesiva del complejo de ataque de membrana C5b9 que tiene como target la superficie endotelial, llevando a cabo lo que habíamos hablado de un factor protrombótico local y también lesión endotelial con fuga capilar y por supuesto el compromiso hemolítico.
Estas son las condiciones clínicas que pueden estar asociadas a la aparición de microangiopatías asociadas a complemento, entre las cuales incluso se encuentran síndromes paraneoplásicos, el debut de enfermedad autoinmune, diferentes tipos de infección, pancreatitis, medicamentos como los inhibidores de calcineurina, como vamos a ver más adelante. Y por supuesto, en la era post-COVID tenemos que hablar de las MAT asociadas a síndrome inflamatorio multisistémico asociado a infección por SARS-CoV-2. Para mencionar nuevamente que el compromiso de las MAT no es solamente la microtrombosis, sino también la lesión de la integridad de la pared del endotelio. El abordaje terapéutico está principalmente condicionado por una oportuna sospecha diagnóstica, el soporte multisistémico. Y aquí tenemos entonces los dos pilares, la terapia de recambio plasmático y los anticuerpos anticomplejo de ataque de membrana o eculizumab. En adultos, las guías, las últimas las guías del 2016 que todos conocemos de la Clínica Mayo, ellos arrancan con terapia de recambio plasmático de entrada. Las guías pediátricas inician por eculizumab, pero nosotros sabemos que en nuestro medio no es posible tener eculizumab en las primeras 24 y 48 horas, mientras tanto el riñón ya se murió. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos como que también el abordaje de los adultos y pensemos que lo que necesitamos es frenar esto, y si lo hacemos con terapia de recambio plasmático está perfecto. Posteriores 5 sesiones, lo que tengo que evaluar, que son los criterios de respuesta: conteo plaquetario superior a 150.000, LDH en descenso y la creatinina en descenso en los casos de falla renal. Lo que ya les había mencionado sobre el abordaje terapéutico y las guías pediátricas. Y aquí hay un cuestionamiento que es que se debería iniciar en SHU atípico que no se presenta con la tríada clásica. Entonces, considerar que puede ocurrir sin trombocitopenia en un 15%, sin anemia en un 6% y con función renal preservada 17%. Entonces, ahí el tratamiento va a depender del juicio clínico. Si se ha iniciado terapia de recambio plasmático o infusión de plasma en los más chiquitos, se debería ofrecer eculizumab. Entonces se puede cambiar a eculizumab cuando el diagnóstico se ha establecido o cuando se considere el fallo de la terapia plasmática. Los criterios de respuesta que ya habíamos visto. La vacunación y profilaxis para nosotros es clave en cuidado intensivo. Solamente para mencionar que tengo que tener en cuenta el concurso del grupo también de infectología o de los protocolos de vacunación principalmente para gérmenes encapsulados, la antibioprofilaxis, que son pues principalmente neumococo y meningococo, teniendo en cuenta que hay cepas que están por fuera de la vacunación. Y hay que explicarle a los pacientes que no los exime de una infección por neumococo o meningococo. Alrededor del mundo hay muchos estudios sobre esto y pues por supuesto va a depender de las características de cada infectológicas de cada población. La profilaxis antimicrobiana y por supuesto la educación a familias. La propuesta de las guías de pediatría que viene desde el 2016 y se tiene hasta ahora es para MAT mediada por anticuerpos antifactor H, dependiendo, digamos que de este algoritmo, dos cosas importantes. Lo que ya les había mencionado, si tengo a la mano eculizumab y lo puedo instaurar 24 o 48 horas, hágalo, estamos en pediatría y las guías pediátricas lo avalan, pero si no, terapia de plasma exchange, o sea, terapia de recambio plasmático. Incluso en casos severos puedo considerar la combinación de las dos cosas. Bueno, y lo otro importante del protocolo anterior es que ya no estamos hablando de eculizumab de por vida, sino que cada vez la evaluación del tratamiento de eculizumab es para menos tiempo. Incluso un año, hay estudios a 6 meses, hay estudios a 1 año, ya no es de por vida. El caso de Emily, 4 años. Esta pacientica la conoció todos los servicios del hospital. Es una niña previamente sana, 5 días de síntomas respiratorios, neumonía multilobar, se deteriora,
Panel molecular positivo para neumococo y adenovirus, insuficiencia respiratoria, estamos en la UCI, está soportada, tiene tubos de tórax, tiene, y hace un derrame pleural, enfermedad pleuropulmonar complicada, toracotomía, se va de lobectomía, le hacen decorticación, el tratamiento antibiótico con ceftriaxona y vancomicina, se mejora desde el punto de vista respiratorio, tolera la extubación, todos estábamos felices. Al día 6, anemia, trombocitopenia. Pensábamos que se atribuía solamente a sepsis, se toman nuevos hemocultivos, pero hacia el día 8 y nada, los hemocultivos nada, no tenía deterioro de choque séptico, pero sí hacia el día 8 edematizada con progresión a insuficiencia renal aguda. Entonces pensamos, está haciendo una MAT y tiene el CUMS directo positivo con un LDH superior a 400. Al día 9 instauramos terapia de soporte renal, el riñón se nos está dañando y ya la niña estaba extubada, ya estaba perfecta desde el punto de vista respiratorio. Y el riñón sigue mal y pensamos que se puede beneficiar de la terapia de recambio plasmático, por eso ya les explico por qué el asterisco, y se hicieron 7 sesiones de esta terapia. Finalmente tuvo mejoría hematológica, no dependió de plasma, o sea, no requirió continuar con plasmaféresis, y por ahora se difiere eculizumab, pero ya tiene una lesión renal instaurada, 25 días con soporte renal, recuperó el riñón, todo el complemento y perfil autoinmune normal y empezó a hacernos una encefalopatía. Y entonces alcanzó a tener manifestaciones convulsivas y la resonancia muestra unos hallazgos de PRES. La biopsia renal no sugiere microangiopatía y hacia el día 28 ictericia colestásica progresiva. No cumple criterios de falla hepática, una colangioresonancia normal, colestasis de etiología no clara, y resolvió finalmente todo esto hacia el día 60-75 y tiene una recuperación progresiva de todas las funciones. Este es el mundo de la MAT asociada a streptococoneumonía. Entonces, realmente cada vez lo estamos documentando más, por supuesto aumenta en el pico respiratorio, depende del perfil de cada población. Es mediado por neuraminidasa, una lesión directa sobre la superficie eritrocitaria y también se genera una disminución de la unión del factor H del complemento, entonces por ahí podría tener el rol el complemento. Y ahí, entonces, teniendo en cuenta esto, se piensa que puede tener rol eculizumab, pero no está necesariamente recomendado, y el recambio plasmático incluso puede aumentar la hemólisis. Entonces, por favor, cuando estemos frente a MAT asociada a neumococo, no terapia de recambio plasmático, porque en este grupo particularmente aumenta la hemólisis. Y hay unos está inmunomediada por presencia de anticuerpos anti-M. Por esto puede ser el CUMS directo positivo y digamos que es el factor de confusión. Nosotros le hicimos terapia de recambio plasmático, para nosotros era el primer caso de MAT asociada a neumococo. Y el tema de la ictericia colestásica, después hablando con el grupo de cardioinfantil, vimos que ellos lo han tenido en un par de pacientes con MAT asociada a neumococo y asumen que es un componente netamente vasculítico a nivel hepático post-MAT. Esta, que seguramente los que conocen este tipo de pacientes lo han visto, un paciente de 14 años de edad con una historia de LLA en llamas 25 post-trasplante halogénico de cordón, recibe ciclosporina, se encuentra hospitalizada en intensivos ya 7 días por cursar con choque séptico asociado a una infección por gram negativos. En tratamiento, también tiene una aspergilosis en tratamiento, supera su condición de choque. Pero a pesar de modular esta parte, arranca con anasarca, ascitis, cifras tensionales superiores al percentil 90, con un incremento en el requerimiento transfusional. Los estudios reportan un deterioro de la hemoglobina y del conteo plaquetario, hipoalbuminemia, proteinuria, LDH elevada, el CUMS directo que es positivo una cruz y el extendido de sangre periférica con esquistocitos del 6%. Entonces aquí estamos frente al abordaje de la microangiopatía trombótica post-trasplante, que principalmente se debe a la combinación de múltiples factores, entre los cuales están la enfermedad de injerto contra huésped, el uso de inhibidores de calcineurina,
una predisposición genética para una activación del complemento e incluso una alteración en la actividad de ADAMS13. Entonces es heterogénea, puede tener con lo que entendemos como con PTT, puede tener con lo que vemos como SHU y finalmente en un escenario de paciente post-trasplantado de médula ósea. Por eso, digamos que por esta complejidad es un reto diagnóstico en el que lo más importante es la sospecha clínica que puede ocurrir como causa de ingreso a la UCI o como ocurrencia durante su estancia en cuidado intensivo. Los criterios no necesariamente están unificados, hay algunos factores de riesgo para esto, como quiero hacer énfasis en el uso de inhibidores de calcineurina. Dentro del diagnóstico está principalmente la sospecha y los criterios que están en el cuadro B, que es la evidencia histológica con algunos de estos datos de laboratorio, que es trombocitopenia de novo, anemia de novo y sobre todo la hipertensión y proteinuria. Por favor, búsquenle a los pacientes post-trasplantados que tengan hipertensión y proteinuria, búsquenle datos de MAT porque puede ser por ese lado. En estos casos no tenemos o no tiene utilidad la terapia de recambio plasmático y realmente toda la evidencia se inclina hacia el uso temprano de eculizumab, independiente de si está o no cursando con un proceso infeccioso de tipo bacteriano, micótico o viral. El retiro del agente causal es la primera terapia para los pacientes en MAT post-trasplante de médula ósea. Aquí, y si ya va a utilizar, digamos que ya le retiró el agente causal, que puede ser el inhibidor de calcineurina, y va a utilizar eculizumab, entonces aquí en este artículo de Blood estaba publicado el protocolo de cómo debe hacerse y cómo debe ser el protocolo de manejo. Finalmente, les quiero comentar dos cositas sobre otros tipos de microangiopatía trombótica que lo hemos visto en vivo estos pacientes y sabemos que esto realmente son escenarios de una alta complejidad muy severos y que cuando uno ya los estudia realmente sí están dentro del grupo de las microangiopatías y en los estudios de los patólogos están incluidos. Cuando uno lee los artículos de los biólogos moleculares y de los patólogos, no solamente están PTT, CHU atípico, las tres de todos los artículos de hematología y nefrología de cuidado intensivo, sino algo mucho más variado porque es lo que ellos ven. Y nosotros en la clínica también, la púrpura fulminante. ¿Quién ha visto aquí pacientes con púrpura fulminante asociados a enfermedad infecciosa? Es una condición que incluye infartos hemorrágicos de la piel, puede estar asociado a una gran variedad de gérmenes. El abordaje terapéutico no tiene la evidencia lo suficientemente robusta como para hacer recomendaciones de primer orden, pero se puede considerar la terapia de recambio plasmático de forma oportuna como la primera estrategia. Teniendo en cuenta que es una recomendación 2B en las guías de aféresis como sepsis asociada a falla orgánica múltiple. Hablando de falla orgánica múltiple, hablamos de TAMOF, que es un fenotipo que es la trombocitopenia asociada a falla orgánica múltiple que involucra varios tipos de microangiopatía y que para nosotros es simplemente falla orgánica múltiple y trombocitopenia. También se define por debajo de 10.000 y en este caso también la terapia de recambio plasmático a lo largo de los estudios ha mostrado disminución de los índices de severidad de disfunción orgánica múltiple posterior al inicio de la terapia de recambio plasmático y aquí tenemos en el primer artículo, en el de Critical Care del 2008, también la actividad de ADAMS13. Cómo incrementa posterior a la terapia de recambio plasmático en este tipo de pacientes. Entonces nos hace cuestionar, ¿es que también tienen como un fenotipo de PTT? Puede ser, no encasillemos todo el conocimiento cuando cada vez hay más por saber. Y ya para terminar, para nosotros esto cada vez es más, digamos que tenemos que tenerlo en cuenta con mayor frecuencia, el estrés por cizallamiento, asociado al uso de cánulas de alto flujo en los pacientes con terapia de soporte vital extracorpóreo como ECMO. Tenemos ese estrés por cizallamiento que puede generar trombosis, puede generar isquemia y puede generar una lesión sobre la membrana del eritrocito con anemia hemolítica y finalmente generarnos un escenario de microangiopatía.
que va a comprometer en diferente medida la función de los órganos blancos. Un mensaje para terminar: el diagnóstico oportuno es lo que mejora el pronóstico de órganos y vital en los pacientes con microangiopatía trombótica. Muchísimas gracias. Doctora Diana, gracias. ¿Alguien tiene preguntas para la doctora? ¿No? Bueno, sin duda un reto diagnóstico y todo el espectro, por lo menos de presentación clínica, genera pues muchas dificultades, por lo menos en la práctica clínica y demás. Pero bueno, invitamos. Una pequeña cuña para todos es que lo que hace que los pacientes tengan éxito es el diálogo entre los especialistas, la adecuada comunicación entre hematólogos, nefrólogos e intensivistas frente a los médicos tratantes. Somos el mismo equipo para los pacientes. Eso es lo que finalmente va a tener impacto en la salud y en los desenlaces de los pacientes y de sus familias. Gracias. Permiso.